Sí, ahí sí, muy bien. El sermón de esta mañana se llama Estoy cansado de ser cristiano. Quizás para algunos hermanos este título suene un poco fuerte. Y alguien podría pensar, ¿cómo un creyente verdadero podría decir algo así? Pero si somos honestos, y seamos honestos, si somos honestos, ¿cuántos de ustedes han tenido ese pensamiento? Más de una vez. Gracias, hermana, por su honestidad y por su transparencia. ¿Cuántos de nosotros en algún momento hemos dicho eso? Estoy cansado de ser cristiano. Estoy harto, no tengo fuerzas, ya no puedo seguir. Y eso es precisamente lo que con la Escritura quisiera tratar en esta mañana con la ayuda del Espíritu Santo. Ser cristiano nunca va a ser sinónimo de tener una vida fácil. Al contrario, el creyente va a tener en su vida sufrimientos, pruebas, aflicciones y luchas. Y decimos esto porque Jesús mismo en Juan 16:33 nos lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Qué tremendo es esto, hermanos. Y a veces no nos gusta tratar estos temas, pero es necesario para que abramos los ojos a la realidad, no para desesperarnos, sino para confiar, porque ve aquí está la clave, el resumen de esta escritura, de este sermón. En el mundo tendréis aflicciones, ¿pero qué? Confíen, tengan fe, crean en el Señor, aférrense al Señor con todas sus fuerzas, porque Dios va a hacer en medio de nuestras luchas, en medio de nuestras tribulaciones, Dios hará. Él venció al mundo. ¿Qué más podemos, verdad, pedir? Si Cristo venció al mundo, nosotros también vamos a vencerlo. El problema, hermanos, no es el sufrimiento en sí. El problema es la forma en cómo respondemos a ese sufrimiento. Porque Satanás quiere usar el sufrimiento para separarnos de Cristo, pero Dios lo va a usar para acercarnos más a Él. Hoy vamos a demostrar, hermanos, que tenemos derecho a sentirnos cansados, frustrados, incluso hartos. Pero esas aflicciones por las cuales estamos caminando son precisamente el camino que Dios utiliza para llevarnos a depender más de Dios y experimentar la certeza de la fe. ¿Cómo podríamos decir que tenemos fe si no tenemos luchas? ¿Cómo podríamos decir que tenemos fe, que creemos en Dios, si no nos hemos visto desamparados sin nada más que el Señor? ¿Verdad? ¿Cómo podríamos afirmar semejante cosa si nuestra vida fuera color de rosas, verdad? Hermanos, los que caminan por el camino angosto, por el camino ancho, como dijo el Señor, piensan de esa forma y que lo que dicen, yo no necesito a Dios para nada. Pero los que caminamos por el camino estrecho, que son las pruebas y las aflicciones de la vida, ahí sí decimos, necesitamos de Dios. Lo primero que vamos a ver de lo que leímos en el texto base de este sermón es la realidad de las aflicciones cristianas. La realidad de las aflicciones cristianas. No vamos a tapar el sol con un dedo. Pablo enumera varias de las aflicciones que tenemos en nuestra vida: tribulación, angustias, persecución, hambre, desnudez y peligro de espada, para mencionar algunas. O sea, es una realidad que todo creyente se va a enfrentar a estas cosas. Y veamos que para el apóstol Pablo no fueron metáforas. Él mismo vivió esos problemas. 2 Corintios 11:23, leo para ustedes. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes, en cárceles, en peligros de muerte. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio.
Una noche y un día he estado como náufrago en el alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, de ladrones, de los de mi nación, de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en desvelos, en hambre, en sed y en muchos, gracias Pablito, y en muchos ayunos, en frío y desnudez y demás otras cosas, y además de eso se agolpa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? ¿Era un loco que deliraba? ¿Era un loco con complejo de persecución? No, eran peligros reales. Eran peligros reales que él había sufrido. Y más ahora que estamos estudiando el libro el libro de los Hechos, ¿verdad? Nos damos cuenta cómo Pablo fue azotado, lapidado, expulsado, vituperado, llevado a las cárceles. Todo era realidad, hermanos. No es que los cristianos tengamos un delirio de persecución. Es que conscientemente, hermanos, reconocemos que estamos en un mundo lleno de tribulaciones. ¿Qué tipos de tribulaciones enfrentamos hoy? Tribulaciones físicas, enfermedades. ¿Cómo quisiera yo, amado hermano, amada hermana, cómo quisiera yo asegurarle que usted nunca en su vida va a padecer por una enfermedad? Pero no lo sé. No lo sé. Dios quiera que no. Pero yo no sé si en tu vida tú no vas a sufrir y morir por un cáncer o por un virus o por alguna situación de tu cuerpo. Eso yo no lo sé. Tú puedes hacer una buena parte cuidando tu cuerpo como templo del Espíritu de Dios. Pero a pesar de eso, y aún con eso, puede ser que la forma en que Dios dictaminó que partieras de este mundo sea a través de una enfermedad. Y eso es una tribulación que algunos de nosotros vamos a tener que sufrir, queramos o no. Ay, pastor, qué feo. Yo nunca quiero verme en la cama de un hospital. Yo nunca quiero verme con un cáncer. Yo nunca quiero verme agonizando. Hermano, confíe en Dios. ¿Sabe por qué? Porque no importa la forma en que Dios decida llevárselo a usted, lo que tiene que estar seguro es que la forma que Dios use lo va a acercar más a Él de lo que usted cree. Y aquí, ¿verdad? Gloria a Dios por el testimonio de los hermanos, de las hermanitas que han partido de este mundo por enfermedades y mantuvieron su testimonio inmaculado. Nunca blasfemaron en contra del Señor. A pesar del sufrimiento, a pesar de las dudas, a pesar de la perplejidad. Señor, ¿por qué me está pasando esto? Bueno, no lo sabemos. No lo sabemos, hermanos. Los planes de Dios son más altos. Los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Pero a pesar de la perplejidad, ¿qué podemos aprender nosotros de todo esto? El testimonio de fe, de aferrarse al Señor hasta el último aliento de vida. Y eso es ejemplo para nosotros, porque el día de mañana, ¿verdad? Estuviste en la casa de un hermano que estaba falleciendo, que estaba ya, ¿verdad? ¿Cómo es que se dice? Agonizando. Y te tocó estar ahí y te tocó ir a consolar a la familia y comiste y bebiste y te fuiste para tu casa y seguiste tu vida. Pero puede ser que a la vuelta seas tú el que esté en una cama agonizando. Y eso, hermano, Dios lo va a usar para glorificarse. O puede ser que mueras por un accidente o por la misma maldad humana, como pasó el viernes, ¿verdad? Se hizo una balacera en un bar. Y hay personas que están graves, otras personas que murieron y todo. Y no sabemos, hermano, no sabemos cuándo nos puede sorprender la muerte. Y esas son tribulaciones que vamos a vivir, aflicciones físicas, enfermedades, dolores, limitaciones de nuestro cuerpo, limitaciones por la edad, ¿verdad? Los hermanos y las hermanas que ya pasaron ciertos años, saben que el cuerpo no responde igual. Pero hermano, hermana, tranquilo, tranquila, que para ahí vamos todos. Si Dios no nos llama antes,
Para ahí vamos todos. Y si a mí Dios me permite llegar a viejo, yo pienso que yo voy a ver mucha nostalgia, los videos que tengo del gimnasio, alzando todas las chapas del gimnasio y mucho peso y corriendo y haciendo y todo, lo voy a ver con nostalgia porque sé que mi cuerpo se va a deteriorar. Pero un día escuchaba algo de un pastor tremendo, hermanos. La bendición de estar en Cristo es tan grande que su cuerpo sí se puede ir deteriorando, pero usted sabe que su espíritu se va rejuveneciendo. Eso dice la palabra. Ay, las hermanas dijeron amén. Sí. Hermanos, la palabra dice que esta carpa externa se va desgastando, pero nuestra morada interna cada día se va rejuveneciendo. Entonces, la edad no es una cuestión más que un número. La edad es un número, hermanos. No puede creerse usted la mentira del diablo. Ay, es que estoy muy viejo, es que estoy muy vieja. Ay, ya eso no es para mí. Ay, ya no, ya se me fueron los años. No, ¿por qué? Entonces, puede llegar a los 40 pareciendo de 30 y puede llegar a los 50 pareciendo de 40. Si de verdad le crees a Dios y si de verdad vives para Dios. Porque la palabra dice que es medicina para todos nuestros huesos, para todo nuestro cuerpo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Si no vives para el Señor, si vives en pecado, si no quieres entregar tu pecado al Señor, si no quieres que Dios te limpie, que la palabra te limpie y no te esfuerzas por perseverar en la Escritura, por aprender del Señor, por vivir para el Señor, te pones, ¿verdad? Como los taxis de limón de esos que tienen 30 años ya de uso. Hermanos, así es. Así es. Dios te puede rejuvenecer. Si tú de verdad te acercas a Él, dice la palabra que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Que Él da nuevas fuerzas como las fuerzas del búfalo. Vamos a enfrentar también aflicciones emocionales, ansiedad, depresión, soledad, heridas. ¿Verdad? La depresión, que es un tema tan complejo, la ansiedad, y no hay que satanizar a las personas que padecen, porque así hay personas, como hay personas que padecen diabetes y presión alta y reumatismos y cosas así, hay personas que padecen de depresión. Entonces hay personas que usted las ve en un momento y dice, gloria a Dios, aleluya, y anciano de días, y de un pronto a otro, se desinfló. Y no podemos decir, hermano, usted le hace falta fe. No, el hermano tiene una enfermedad mental. Porque no solo hay enfermedades físicas. Entonces no se puede satanizar a una persona así. No puede decirse que es porque no busca a Dios. De hecho, un predicador como Charles Spurgeon, que fue uno de los más grandes predicadores del siglo XVIII, sufría de depresión. Y sufría de una depresión severa. Al punto que algunos biógrafos dicen que él se encerraba en su cuarto, aun siendo un hombre adinerado, aun siendo un hombre tan usado por Dios, con una familia hermosa y con todo. Él había momentos donde se encerraba en su cuarto y no hacía más que llorar en la presencia del Señor por la depresión que él sufría. Entonces, hermanos, son cosas de nuestra naturaleza. También vamos a enfrentar aflicciones sociales, rechazo, persecución, incomprensión y sobre todo traiciones. Hermanos, a usted y a mí nos pueden traicionar. Y la traición es algo que duele muchísimo. Los que hemos sido traicionados en cualquier aspecto, en el matrimonio, ministerialmente, por una amistad que nos vendió, por un pastor que se aprovechó de nosotros. Los que hemos sido traicionados, sabemos lo difícil que es lidiar con ese sentimiento. Pero es parte de lo que el Señor habla. Y por supuesto vamos a sufrir aflicciones del espíritu. La lucha con el pecado. La lucha con el pecado, hermanos.
donde ya llegamos a momentos donde decimos, Señor, ya no puedo más. Señor, no sé qué hacer. Ya no puedo lidiar con esto. La sequedad en la oración. Oramos y sentimos que le oramos al viento. Oramos y sentimos que esa oración no pasó del techo. Y decimos, oramos y pasa lo contrario a lo que le estamos pidiendo al Señor. Todavía peor. Y sobre todo también ataques por las tentaciones del mundo. Entonces, todo eso, hermano, todo ese peso, y pongamos este cuadro, estás con dolores y te duelen los hombros y te duele la cabeza y vas al médico y el médico te dice, estás bien, solamente tienes estrés, pero el estrés te genera ansiedad, te genera depresión, la depresión hace que la gente te rechace y no te comprenda. Y oras y te sientes más triste. Tienes el combo completo de aflicciones. Hiciste check en todo. Hermano, hermana, déjame decirte que si estás pasando por eso, vas por el camino correcto, aunque no parezca. Y si Dios lo tiene para tu vida, después de eso va a venir la mejor temporada que vas a ver en tu vida. Si te aferras al Señor, si en medio de esas tormentas te aferras al Señor, no sabes los años que Dios te tiene preparados en Él. Porque eso lo vemos, hermano. Cuando Dios quiere llevar a una persona a un nuevo nivel, lo pasa por donde asusta. Por el valle de sombras y de muerte. Y le vamos a dar el premio de insujeción a este pedestal, hermano, que no quiere colaborar. Ay, Dios santo. John Stott dice, el sufrimiento es el sello de autenticidad de un cristiano. No es algo que lo descalifica, sino aquello que lo identifica con Cristo crucificado. ¿Por qué? Porque Cristo sufrió en todos los ámbitos. Físicamente, obvio, ¿verdad? Las aflicciones, emocionalmente, estaba deprimido hasta la muerte. O sea, que el Señor estaba en uno de los estados más profundos de depresión. No era una depresión que se le quitaba yéndose a comprar algo al mall. No, era una depresión tan profunda que sus gotas de sudor se convirtieron en gotas de sangre. Y el mismo Señor lo dice en sus propias palabras, estoy afligido hasta la muerte. ¿Qué está diciendo el Señor ahí? Tengo ganas de morirme. Sí, el Señor lo dijo. El Señor sufrió aflicciones sociales, fue rechazado por su pueblo, fue abandonado por sus discípulos, fue traicionado por el discípulo que amaba. Y por supuesto, el Señor recibió la aflicción espiritual más grande de todas, que fue ser abandonado por el Padre. Algo que usted y yo nunca vamos a sufrir, porque el Señor dijo, no te abandonaré, no te dejaré. Qué tremendo, hermanos. Lo que vamos a ver ahora es el propósito de las aflicciones. Dios, escuche bien esto, hermanos. Como dice el libro de Job, Job no atribuyó a Dios despropósito en sus aflicciones. Y en palabras ticas, Dios siempre permite las aflicciones por algo. Por algo Dios está permitiendo que suceda todo esto. Dice Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos. Y aquí encontramos la razón por la cual sufrimos, amados hermanos. Para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Por qué sufrimos? Pastor, ¿por qué me va tan mal? Hermano, ¿por qué siempre todo me sale mal? Y no me puedo poner un negocio porque me sale mal. Y no me puede gustar a alguien porque me rechaza. Y no puedo hacer esto porque todo me sale mal. Y vamos a la preciosa escritura y encontramos esto, que Dios predestina todas las cosas para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y Cristo fue varón de dolores, experimentado en quebranto. Filipenses 2, si nos fue dado creer en Él,
también sufrir por Él. Si usted verdaderamente quiere seguir los pasos de Cristo, no tiene o no debería esperar una vida sin sufrimiento. Pero ojo, no es sufrir por sufrir, porque esos sufrimientos tienen un propósito. Hermano, no es que usted tenga mala suerte, no es que sea salado, ¿verdad? O, ay, es que a mí siempre, yo siempre. No, Dios lo está conformando a la imagen de Cristo. Un varón, una mujer perfecta, maduro en la fe. Eso es lo que Dios está haciendo con su vida. Primera de Pedro 6 dice, para que sometida a prueba vuestra, ¿qué? Vuestra fe. ¿Qué tiene que suceder con la fe? Se tiene que poner a prueba. Dice, mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Su fe no es un adornito. Su fe no es la cadenita que te pone los domingos para andar ahí luciéndola a todo el mundo. Ay, tengo fe, tengo fe. Miren mi fe. Dice que la fe tiene que ser puesta a prueba. A prueba. Dios va a probar esa fe y se menciona al oro y nos da una idea de cómo es que Dios va a probar esa fe con el fuego de la prueba, amados hermanos. Porque el oro se purifica de esa forma, se calienta para que todas las impurezas que hay en él se quemen. Porque lo que es oro no soporta el calor, se deshace. Entonces, todas las impurezas que hay en nosotros, Dios las tiene que quemar. Si es que hay fe, como dice 1 Corintios 3, que podemos edificar con oro, plata, piedras preciosas o con madera, heno o hojarasca. Y el fuego probará la obra de cada uno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo fe y empiezo a caminar en el Evangelio, como hablábamos ahora, y empieza la fe a dar frutos en mi vida, mi fe que es como un grano de mostaza, empieza a dar frutos y frutos y frutos, y llega el momento en donde Dios dice, bueno, es el momento de pasar la primera prueba en la vida de este hijo mío. Y vas caminando todo feliz con tu vida, por tu vida cristiana, y estás probando los dulzores del Evangelio y el primer amor, y ves hermosa la iglesia, y ves hermoso al pastor, que claro que sí es hermoso, ¿verdad? Y ves hermoso todo. Y llega de un pronto a otro, sacas. Y esa es tu primera prueba. De un pronto a otro te traicionan. De un pronto a otro sale algo mal en los exámenes del doctor. De un pronto a otro te chocan el carro. De un pronto a otro los cimientos de la casa se aflojaron y la casa te quedó como la torre Pisa, ¿verdad? Y ahí todos los ángeles del cielo, escúchame bien, todos los ángeles del cielo están viendo la reacción que tú tomas. De un pronto a otro te echaron del trabajo. 20 años tenía en el trabajo y llegaron donde el hermano Gleiner y le dijeron, hermano, este es tu último día trabajando aquí en la soda. Dios quiera que nunca, hermano. Pero Dios permite esas cosas para ver cómo está nuestra fe y qué reacción tomamos. Entonces, si después de eso, en la primera bocanada de aire que tomamos, después de eso, es, ¿por qué a mí? Dios me abandonó. ¿Para qué tanta cosa? ¿Para qué ir los domingos a la iglesia? ¡Qué pérdida de tiempo! Entonces, Dios nos pone así en el examen, reprobado, y vamos de nuevo, porque Dios no te va a soltar. El que viene a mí, yo no le echo afuera. ¿Ah? Pero si somos como Job, que cuando lo perdió todo, dijo, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor. Si cuando pasas estas cosas, aunque tu alma y tu mente se estén quemando por maldecir a Dios, abres tu boca y dices, Señor, gracias. Señor, confío en ti. Señor, ayúdame en estas cosas. Provéeme. Señor, ¿qué hago? Estás demostrando que de verdad tu mirada está puesta en Cristo.
Y no en una iglesia, no en un pastor, no en ninguna otra cosa que no sea Cristo, el ancla de nuestras almas, dice la palabra. Qué tremendo, amados hermanos. Y esto lo tenemos que vivir todos los cristianos. Y algunos se van a ir quedando ahí rezagados, otros van a ir aprobando, otros van a ir creciendo fuertes en el Señor. Y los que están creciendo fuertes van a entender a los débiles, que por qué están como están. Y van a sentir amor y compasión y van a intentar ayudarlos. De eso se trata. Mira, hermanito Pancho, yo ya pasé por ahí. Yo sé lo que estás sintiendo, a mí me pasó. Yo viví ese dolor también. Y así fue como Dios me ayudó, así fue como yo hice. Hermanos, de eso se trata. Charles Spurgeon dice, he aprendido a besar la ola que me arroja contra la roca de las edades, Cristo. Hermanos, nosotros debemos ver las pruebas, las aflicciones, no como lo que nos va a destruir, sino como lo que nos va a acercar más a Dios. Y si nuestra prueba última es enfrentar la muerte, ya verlo como lo verdaderamente definitivo que nos va a llevar a la presencia del Señor. Y Dios también permite las aflicciones para que dependamos más de su gracia. Mientras usted esté aquí en la tierra, amado hermano, nuestro cuerpo va a necesitar agua, oxígeno, alimentos, pero nuestro espíritu va a necesitar de la gracia de Dios. Nunca usted se va a poder independizar de la gracia de Dios. Te vas a poder ir de la casa de tus padres algún día, ¿verdad? Te vas a poder independizar de tus papás y todo, y ya soy libre y ya tengo mi casa. Pero si creíste en Cristo, nunca te vas a poder independizar de la gracia de Dios. Y eso es una muy buena noticia, porque la gracia del Señor nos sustenta todos los días de nuestra vida. Qué tremendo, hermanos. El apóstol Pablo, en 2 Corintios 12, le pide a Dios que le quite un aguijón que él tenía. Y algunos dicen que ese aguijón era una enfermedad, otros dicen que era una debilidad, que era un pecado. No importa lo que era, hermanos. Lo que importa es lo que Dios le enseña a Pablo. Y dice en el verso 9, bástate de mi gracia. Ayúdate con mi gracia. Que mi gracia sea suficiente para darte paz. Que mi gracia sea suficiente para que estés confiado ante el futuro. Que mi gracia sea suficiente para que te acuestes tranquilo y te levantes con ganas. Que mi gracia, eso es lo que Dios le está diciendo al apóstol Pablo. Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Si nosotros no fuéramos débiles, ¿cómo Dios podría obrar en nosotros, amados hermanos y hermanas? Si nosotros no tuviéramos pasiones, pecados, debilidades, tropiezos, ¿cómo veríamos entonces la mano, la gracia y la misericordia de Dios? Por eso la religiosidad es tan peligrosa, porque la religiosidad desecha la gracia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando una persona cae en el engaño de la religiosidad, cree que es perfecto, cree que todo lo que hace está bien, que no peca, que no ofende a Dios. Entonces no necesito la gracia, y como no necesito la gracia, no tengo gracia con los demás. Dígame si no. Pero bástate, y este es un mensaje para nosotros hoy la iglesia. Pastor, es que ya no puedo. Pastor, ya estoy harto, estoy decepcionado de la gente. Hasta usted me cae mal ya no lo soporto. Hermano, bástese de la gracia de Dios. Busque a Dios. Pastor, es que la iglesia ya no me gusta. Bueno, hay 25 iglesias aquí en el centro. Busque una que le guste, pero no se separe de la gracia de Dios. Porque, hermano, eso sería como cortarnos el oxígeno. Nos morimos. No vamos a terminar bien. Porque y vea, hermano, hablar de la gracia de Dios es tan lindo.
que yo no sé por qué hay gente perdiendo el tiempo hablando en otras cosas que son meramente añadiduras de la gracia de Dios. Si usted confía en la gracia del Señor, Dios lo provee, Dios lo bendice, Dios lo cuida, Dios lo respalda, ¿ah? Dios lo cubre. No, usted no va a tener temor de malas noticias, ninguna plaga tocará su morada, no lo van a llamar para darle malas noticias, por la gracia del Señor. Entonces, concentrémonos en eso, pongamos nuestra fe en que Cristo ha tenido misericordia y gracia sobre nosotros. Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y aquí entendemos lo que el apóstol Pablo quiere decir. Qué bueno es ser débil. Qué bueno es ser débil para ver la mano poderosa de Dios en la vida de uno. Amén. El peligro también de malinterpretar las aflicciones. Cuando sufrimos podemos caer en dos errores. Número uno, creer que Dios nos ha abandonado. Y eso es lo primero, porque eso también fue una de las tentaciones que Satanás propuso a Cristo. Cuando lo llevó a lo alto del pináculo del templo, ¿verdad? Y le dijo, arrójate, porque como dice el Salmo, a sus ángeles enviará, el Salmo 91, para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Qué le estaba diciendo implícitamente Satanás a Cristo ahí? Dios te ha abandonado. Dios te ha abandonado. ¿Y usted cree que esa no fue una tentación recurrente de Satanás para con el Señor? Especialmente cuando estaba en el monte Getsemaní. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Usted cree que Satanás no estaba ahí, verdad? Acosando al Señor, diciéndole, Dios te ha abandonado, Dios te ha abandonado, Dios te ha abandonado. Y estando el Señor sin pecado, ahora nosotros, ¿qué pecamos? Una de las primeras cosas que Satanás nos va a decir es, ni te arrimes. ¿Cómo que vas a orar? Ni te acerques ahí. Y vemos a Dios, ¿verdad? Nos imaginamos a Dios como un juez, como un jefe, listo para despedazarnos apenas nos aparezcamos. Como cuando usted se jala una torta en el trabajo, ¿verdad? Y entra a la oficina de su jefe y tiene esos ojos que le rebrillan. Y usted dice, aquí estoy, ya me tocó. Nos imaginamos y pensamos que Dios es así. Cuando la Biblia enseña todo lo contrario, acercaos pues confiadamente al trono de gracia, para encontrar misericordia oportuno, socorro. ¿Qué dice la palabra? Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué dice la palabra? Que el que encubre su pecado no prospera. Entonces, cuando vienen aflicciones, detrás de la primera línea de la aflicción está Satanás gritando, ¿verdad? Con un megáfono, miren a este al que Dios abandonó. Mírenlo como Dios lo dejó botado, como si fuera un perrillo. Y hay creyentes que dan cabida a esos pensamientos. Y no está mal, hermano, porque un grandes hombres de Dios pensaron que Dios los había abandonado. Elías cuando estaba en la cueva, Señor, mátame, no soy mejor que mis padres. Ya no hay profetas, ya no queda nadie, Señor, me muero. Y Dios cayó con Elías. Dios dice que vino un trueno, vino fuego, vino un temblor y Dios no estaba ahí. Hasta que vino, dice, un viento apacible y Elías se levantó y se repuso y se fue y salió de la cueva. Pero Elías, ante la noticia de Jezabel, creyó que Dios lo había abandonado, así como lo creyó David, así como lo creyó todos, muchos grandes hombres de Dios, creyeron que por un momento Dios los había abandonado, hasta el mismo Cristo cuando dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Entonces, es muy natural que nosotros nos sintamos así, pero no podemos quedarnos así. ¿Y qué es lo que impide que no nos quedemos así? La Escritura. ¿Podrá la mujer que acaba de dar a luz olvidarse del fruto de su vientre?
mas yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor. No te dejaré ni te desampararé, y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 42. Entonces, eso es lo que tiene que venir a mi mente. Cuando estoy pensando esas cosas, la palabra viene a mi mente y toma el control de mi mente y apaga esos dardos de fuego del diablo. Entonces yo ahí puedo ver las cosas diferentes, amados hermanos. Entonces, no, Dios no me ha abandonado, Dios está conmigo. Y va a llegar a personas a decir, ay, ¿cómo va a estar Dios contigo? Si mira cómo estás, mira cómo andas de rebelde, de cabro macabro. Dios está conmigo, porque no es por el pecado, no es porque yo ande en perfecto testimonio, no es porque yo ande en una perfecta obediencia. Dios está conmigo porque me ama y porque me lo prometió en su palabra. Aunque ustedes fueran infieles, yo permaneceré fiel porque no me puedo negar a mí mismo. Hermanos, y nunca nadie puede hacernos sentir que Dios nos ha abandonado, mucho menos si esa persona dice que es cristiano. El día que alguien cristiano llegue y te diga, Dios te abandonó, o Dios te dejó, o tú ya no estás con Dios, esa persona no conoce a Cristo, no conoce la Biblia, está delirando acerca de muchas cuestiones, como dice el apóstol Pablo. Porque alguien que es verdaderamente cristiano, lo primero que te va a decir es, Dios no te ha abandonado. Y también, hermanos, podemos pensar, bueno, Tozer dijo, Dios nunca está más cerca de nosotros que cuando estamos atravesando por pruebas que no entendemos. Dice su palabra que Él está cercano a los quebrantados y contritos de corazón. Dice su palabra que Él no vino a apagar el pabilo humeante, ni a quebrar la ramita que ya está ahí lista. No, Él no vino a eso, hermanos. Él vino a sanar a los quebrantados de corazón. Amén. También podemos pensar de que las aflicciones son señales de que no somos salvos o que estamos perdiendo nuestra salvación. Pero Hebreos 12:6 nos recuerda algo. El Señor, a quien ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Hermanos, las aflicciones muchas veces nos demuestran que Dios está hablando en serio y que es la prueba final para evidenciar quiénes son verdaderamente de Dios y quiénes no. Jesús dijo, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles y el árbol que no dé fruto será cortado. Pero hay que entender bien lo que dice el Señor con eso. No es que será desechado. No, porque ¿qué hacían cuando un árbol no daba frutos? Lo podaban para que volviera a crecer, a ver si esta vez sí daba frutos. Entonces, hermanos, nosotros debemos entender las aflicciones que no suceden, son cosas que Dios permite para que entendamos que Él está hablando en serio. Muchas veces, hermano, la Escritura nos advierte que hay una consecuencia por el pecado, por no reconocerlo a Él, por apartarse de Él, por confiar en nuestras propias fuerzas, por confiar en los hombres o por confiar en nosotros mismos. Maldito el hombre que confía en el hombre y pone la fuerza de sus manos por encima del Señor. Parafraseando. Todo eso tiene consecuencias y Dios nos lo advierte en su palabra. Y el Señor dice, te aconsejo pues que escojas la bendición. La bendición, si escuchas mis mandamientos y los pones por obra. Cuando nosotros voluntariamente ignoramos esas advertencias de la Escritura, sucede algo. ¿Cuántos de aquí han pecado? ¿Cuántos de aquí han hecho algo y han sido castigados por Dios inmediatamente? Pastor, pequé y me cayó el techo de la casa encima al instante. Pastor, vieras que iba en la calle y un carro se me tiró y se brincó un alto y yo le saludé a la mamá. Inmediatamente el carro mío se le zafaron las 4 llantas y quedé ahí tirado en la calle.
¿A cuántas personas le pasan eso? ¿A cuántas personas les ha pasado algo así? ¿Sabe por qué no, hermanos? Porque Dios es rico en misericordia. Y Dios no castiga inmediatamente el pecado. Y dice su palabra que no nos ha pagado conforme a nuestras rebeliones, que no hemos sido consumidos aún por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Dios tiene misericordia y nos da tiempo, tiempo para que entendamos por las buenas. Pero si insistimos en que no, si somos cabezones, de dura cerviz, como dice la palabra, si somos jupones, entonces ahí es cuando Dios tiene que utilizar el dolor y la aflicción. Y muchas veces las aflicciones que vivimos son precisamente eso. Dios no se deleita en castigar al hombre, hermanos. Dios no hizo al hombre para eso. Pero muchas veces es necesario para que el dolor nos abra a nosotros los ojos. Qué tremendo, hermanos. Pastor, de un pronto a otro mi negocio se cayó, de un pronto a otro mi matrimonio fracasó completamente. Pastor, de un pronto a otro mi ministerio cayó, quedó en ruinas. Y de un pronto a otro antes era alguien, ahora soy nada. Hermano, hermana, Dios te está disciplinando. Dios está tratando y Dios te había advertido. No ayer, no el año pasado. Dios te había advertido desde hace mucho que si no te volvías de corazón a Él, esto era lo que iba a pasar. Y si se está pasando una situación así, lea lo que dice el libro de Lamentaciones. Porque eso es precisamente lo que sucedió con Israel. Dios les advirtió y les advirtió y les advirtió y les advirtió con los profetas y les dijo que si seguían adorando a dioses ajenos, que si no se volvían a Él de corazón, y el pueblo dijo, no. Hasta que llegó la destrucción que Dios les había prometido. Pero dice el libro de Lamentaciones que Él no castiga para siempre. Qué tremendo, hermanos. Muchas de las cosas que vivimos hoy son precisamente eso. Veamos el ejemplo de Sansón, el hombre más fuerte, pero más débil en toda la Biblia. ¿Cuántas veces los filisteos intentaron capturarlo y Sansón seguía ahí como menso andando con Dalila, verdad? ¿Cuántas veces, hermanos? Como 3 o 4 veces. Y dice la palabra que Dalila lo manipulaba y sufría porque no le revelaba el secreto de su fuerza. Y llegaba a Dalila y le decía, Sansón, usted a mí no me ama, ¿verdad? ¿Qué es que usted no me ama? ¿Qué es que usted no me quiere? ¿Por qué no me dice cuál es el secreto de su fuerza? Y Sansón fuerte pero bruto, ¿verdad? Le confesó que él nunca le habían cortado el pelo. Pero ahí no estaba la fuerza de Sansón. La fuerza de Sansón estaba en el Espíritu de Dios. Que cuando Sansón entrega eso, prefirió las cosas del mundo que los dones del Espíritu. Hizo un intercambio sin darse cuenta. ¿Y cómo le pagó el diablo? Se lo llevó preso y le sacó los ojos. ¿Sí? Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo al fuego, porque es mejor que todo tu cuerpo entre al reino de los cielos, menos tu ojo, todo tu cuerpo esté quemándose en el infierno. ¿De dónde habrá sacado el Señor esa analogía? Obviamente que por el Espíritu, pero ¿en qué se habrá inspirado? En la historia de Sansón, hermanos. Claramente. Los ojos que fueron siempre la piedra de tropiezo de Sansón, porque era un galanazo. Era Pedro el Escamoso, ¿verdad? Los ojos que siempre fueron la piedra de tropiezo de Sansón, fue lo que Dios permitió que el enemigo le sacara. Y Sansón cumplió su propósito en Dios, pero un precio muy alto. Pero Dios cumplió en Sansón lo que Dios dijo que iba a hacer
con Sansón. Qué tremendo. Pensemos en esos ejemplos, hermanos, y reflexionemos en nuestra propia vida. ¿Cuántas veces te ha advertido Dios que ese chisme, que ese rencor, que esa falta de perdón, que esa arrogancia, que ese orgullo que sientes, que esa pasión por las cosas del mundo te va a salir costando caro? ¿Cuántas veces te lo ha advertido a Dios y no has querido renunciar a eso? Después no te veas llorando, porque Dios te va a decir, te lo dije. Pero aún así, las consecuencias de la desobediencia y el castigo por la desobediencia obran para bien en los hijos de Dios. ¿Ah? Por eso la palabra dice que para los que aman a Dios, todo les ayuda para bien, aún estas cosas. Pensemos en el ejemplo del hijo pródigo, dejando de lado toda la simbología teológica que hay, pero el ejemplo puro y simple del hijo pródigo se fue, malgastó su fortuna, vivió perdidamente, hizo lo que le dio la gana y vino el juicio de Dios sobre ese muchacho. Vino el hambre sobre la tierra que estaba. Y ya cuando se veía comiendo la comida de los cerdos, fue que recapacitó y dijo, en la casa de mi padre no me hacía falta nada. Entonces, cuando el enemigo saca una persona, no digamos de la iglesia, saca una persona de los caminos de Dios, y al principio sí, qué rico, vamos a la fiesta, y vamos aquí, y vamos a tomarnos unas frías, y salgamos con estas muchachas, porque ya no estoy en la iglesia, ya no le tengo que rendir cuentas a nadie, ya el sapo, el pastor no me puede decir nada, porque me salí. Y qué rica la fiesta, qué rico el Oktoberfest, qué rico todo. Y Satanás te hace pasearte por la alfombra roja, ¿verdad? Hasta que llega el hambre. Y Satanás te pone en el mundo a comer comida para cerdos. Y ahí es donde muchos hijos e hijas de Dios reaccionan y dicen, cuando estaba en la casa de mi padre, no tenía falta de nada. Y abren los ojos y van corriendo de nuevo a la presencia del Señor. Y el Señor, sabemos cómo es, el Señor los recibe, no los rechaza. Porque eso era lo que hacía falta para que esa persona rindiera por completo su corazón a Él. Ir y probar lo más bajo del mundo. Pero hermanos, la palabra dice, el sabio ve el mal venir y se aparta. ¿Para qué llegar a esos extremos? ¿Para qué llegar a esos extremos? Si usted está hoy aquí escuchando este mensaje, hermanos, tiene que entender que Dios le está hablando, porque Dios no se place en permitir que eso te pase a ti. Dios quiere que entiendas por las buenas, no como los burros, dice la palabra, que si no es por el azote, que si no es por los golpes, no entienden. También vemos la seguridad en Cristo, ya para ir terminando, la seguridad en el amor de Cristo en medio de las aflicciones. Romanos 8:37. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hermanos, en toda aflicción que usted enfrente, sea la que sea y venga por donde venga, usted ya es más que vencedor. John Piper dice sobre esto, ser más que vencedor no significa evitar batallas, sino que las batallas mismas trabajan para nuestro bien eterno. No importa lo que pase, el resultado final de nuestras aflicciones siempre va a ser para nuestro bienestar, amados hermanos. Por eso no debemos atemorizarnos más de lo que es debido. No debemos, ¿verdad?, desviar nuestra mirada de las cosas de arriba donde está Cristo, dice la palabra. Porque suceda lo que suceda, va a trabajar para nuestro bien. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir podrán separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué concluimos de esto, santos y santas de Dios? A veces podemos llegar a un momento, a una temporada, a un periodo de nuestra vida en donde nos podamos sentir hartos y cansados de ser cristianos.
Nos sentimos hartos de las luchas, hartos de la gente, de las personas, de todo. Pero esas mismas luchas, esas mismas personas, todo lo que está sucediendo, hermanos, evidencia que Dios está trabajando para nuestro bien, purificándonos y haciéndonos depender más de su gracia. Quizás nosotros seamos de esos árboles que necesitan ser talados y caer al suelo para volver a crecer y dar fruto en el Señor. El sufrimiento no es el final, hermanos. Es lo que nos lleva hacia Cristo. Y la promesa segura es esta: nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Termino con esto. Estar harto no significa estar perdido. Significa que necesitas recordar quién te sostiene y que ese que te sostiene, que es Cristo, jamás te va a soltar. Amén. Pongámonos de pie, vamos a orar. Señor, te queremos dar gracias en esta mañana por el momento que nos has permitido, Señor, compartir como hermanos y compartir con tu presencia a través de la palabra. Señor, con lo que hemos escuchado y entendido de este mensaje, queremos pedirte, Señor, que nos des nuevas fuerzas y sabiduría, Señor, para entender la forma en que tú trabajas. Señor, seguridad en nosotros para entender que tú nunca nos vas a soltar, que tú nunca nos vas a dejar y nos vas a desamparar, oh Dios. Señor, y que lo que estemos enfrentando, sea lo que sea, Señor, es porque tú estás purificándonos, es porque tú estás afirmándonos y tú nos estás haciendo conforme a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante, que nada pueda desviarnos, Señor, del llamamiento supremo que es en Cristo Jesús. Ponemos esta semana en tus manos, bendícenos, provee para nosotros, Señor, trabajo y todo lo que sea necesario para nuestra vida. Susténtanos, guárdanos y cuídanos de todo mal, Señor, pero sobre todo que podamos afirmarnos más en ti. Lo